abrazo, saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día, en digital también como siempre, en la prensa cordobesa. Hoy tenemos como cada jueves a Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Con nosotros para hacer este recorrido, director, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy tenemos la foto del juego de niños que fue ayer el Estadio del Arcángel, partido Córdoba-Tamaraceite, con la chiquillería, y menos chiquillería también, en la grada del Arcángel, como les digo. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas en papel. El diario Córdoba ha escogido esa fotografía de la que les hablaba, de Paco González. El Córdoba Club de Fútbol crea escuela, dice, bueno, ¿a cuántos van el domingo al fútbol? El domingo este no porque juega fuera, el siguiente, de esta escuela que se creó ayer en una marcha un poco forzada. El titular para la huelga del transporte, la industria alimentaria en paro forzoso, titula: el sector prevé pérdidas millonarias, sobre todo si la situación se mantiene, se sostiene en el tiempo. El diario ABC, titular de la portada es para Ucrania, que hoy se cumple un mes con la infamia, el titular de apertura, y en la imagen un padre que se queda en Irpin para luchar por Ucrania y entrega a su hijo a su esposa, dice. Yo esto de que los padres se quedan en Ucrania, no sé si le dejarán salir, no sé si se irían o no. Que es verdad que todo el mundo en ocasiones tiene más o menos ardor guerrero, pero en esta ocasión recuerde que es que no le dejan pasar la frontera a él, a la familia sí que le dejan. Bueno, el diario El Día. Foto también para el fútbol, foto que firma Miguel Ángel Salas, una fiesta redonda, titula, redonda por el resultado final, redonda por la presencia de público en las gradas, que después de esta operación se evitó el vacío que se esperaba, un partido a las 12 del mediodía, un día festivo, un día laborable, perdón, y el Córdoba que consiguió 3 puntos, que bueno, después de los últimos partidos con mucha duda, pues fue un bálsamo para los chavales de Germán Crespo. El titular también para el tema del paro del transporte, que amenaza con arruinar, según dice el diario El Día, la recuperación de Andalucía. También foto para Putin, también recuerda el diario El Día que se cumple un mes y que Putin, el presidente ruso, no ha conseguido entrar en ninguna de las grandes ciudades de Ucrania, sobre todo en Kiev, en Kharkov, era la otra, incluso en Mariupol tampoco ha entrado todavía, Odessa parece que va para allá, pero en principio está fracasando en esos objetivos, un mes después, cuando se suponía que va a ser una guerra relámpago. La portada de Córdoba, pues la vamos a ver también, la tengo por aquí porque si no tengo que leerla. Sorteando piquetes en coches, dice Cordópolis, y en furgonetas. Así es como está entrando el pescado en Córdoba durante la huelga, que hoy cumple el día 1º, si mal no llevo yo las cuentas. También habla el diario Cordópolis de que todos los grandes sectores productivos de Córdoba entran en off, en apagado, por el paro del transporte. También habla de que Adif retira el proyecto de reforma del paso a nivel de Alcolea ante la oposición vecinal. También habla más para abajo de la protesta que hubo de las tendillas para exigir medidas ante el incremento incontrolado de los precios. Unas obras sacan a la luz, dice Cordópolis, tumbas romanas que podían ser de los esclavos de Villa del Ruedo, en Almedinilla, el yacimiento ibero y romano de las dos, ahí en Almedinilla. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Alfonso, muy rápidamente el tema ruso. Un mes se cumple hoy, nadie pensaba que durara tanto tiempo, al menos esta fase, porque cuando las tropas entran luego cuesta mucho sacarlas, pero esa fase de bombardeo continuo, todo el mundo pensaba que o Ucrania no iba a poder con el poderío ruso, o que tiene mucha prisa Putin por quitarse de en medio esta foto diaria que aparece en todo el mundo. Bueno, la invasión de Ucrania, que algunos pensaban que iba a ser muy rápida, porque es verdad que Ucrania es un país llano, donde supuestamente el ejército ruso pensaba que los ucranianos iban a salir huyendo despavoridos o se iban a rendir en cuanto huyendo, o con la banderita rusa al paso del tanque, que también se esperaba que le recibieran. Sí, está claro que eso ha sido un error, ha habido un exceso de confianza. Yo creo que, como ocurre con todos los regímenes autoritarios, a Putin no le daban la información correcta, porque si no, entiendo que no habría tomado esta decisión, sino que le daban la información que Putin quería escuchar. Y es lo que ocurre en este tipo de situaciones, ¿no? Al final lo que tú quieres escuchar no es la realidad, y la realidad era bien distinta. Y ahora estamos entrando en una fase típica del ejército ruso, pero típica del ejército ruso a lo largo de toda su historia, que es, si no puedo invadir rápidamente un lugar, lo arraso directamente, que es lo que está haciendo Rusia en todas estas ciudades que tú has comentado que no ha podido tomar. Mariupol es como la nueva Stalingrado o la nueva
Dresde, hablaban de Grozny incluso, de Coventry. Es una ciudad absolutamente arrasada. Yo me leí una crónica de los últimos periodistas de Associated Press que pudieron huir de Mariupol, y lo que cuenta es lo que hemos leído en los libros de Anthony Beevor del asedio de Stalingrado, no cuenta otras cosas que ya no hayamos visto. La historia, desgraciadamente, acaba repitiéndose, ¿no? Y es lo que tú has comentado, al final es como Grozny, ¿no? Se arrasa y se toma una ruina, y ya eso jamás se vuelve a reconstruir, lo que está haciendo el ejército ruso. Había informes de que parecía que se estaba acercando una ofensiva, estaban intentando cercar al ejército ucraniano en el sur, pero por otro lado había informes que el ejército ucraniano tenía al ejército ruso también cercado en el norte. No lo sabemos, lo que está claro es que todo esto va para largo, para desgracia principalmente de los ucranianos, pero también para desgracia nuestra, porque las sanciones de Rusia tienen un efecto boomerang, nos acaban afectando. El haber arrasado un país como Ucrania, que es el principal suministrador de muchísimas materias primas que necesitamos para nuestros insumos, pues también nos está afectando, y a las pruebas nos remitimos. Las portadas son la guerra de Rusia y el paro del transporte por unos precios del combustible o de la electricidad absolutamente insostenibles. Una cosa tiene que ver con la otra directamente. Claro. Hoy se constituye en Córdoba la Comisión de Atención a los Desplazados Ucranianos. En principio no se espera que haya, porque tampoco se espera una gran avalancha de ucranianos para Córdoba. Hemos dicho muchas veces que el idioma no es fácil de los ucranianos con respecto al español, y que quienes vienen a España, en concreto a Córdoba, vienen porque ya hay alguien aquí. Había una relación, unos lazos de Córdoba con Ucrania, de los niños de Chernóbil, que vinieron durante una época, una temporada pasada aquí el verano, igual que los saharauis, y se han abierto unos lazos, pero son lazos muy pequeñitos, creo que hay 70 personas o así los que se... Sí, y aparte ten en cuenta que los amigos de Chernóbil, muchos de los niños que venían eran bielorrusos, que están justo en la frontera con Ucrania, al norte de Ucrania. Hay algunos que por supuesto sí que son ucranianos y que están preocupados. Algunos de esos niños, como tú comentabas al principio, desgraciadamente están muy en el frente, porque ya son mayores de 18 años y han sido movilizados a filas, porque Ucrania ha ordenado que todos los mayores de 18 años y menores de 50 años permanezcan en el país para luchar. ¿No? 60. O de 60, sí, perdón, de 60. Por tanto, esos niños que venían a Córdoba están aquí. Es verdad que su familia sí que de alguna u otra manera se está intentando que vuelvan. Hasta creo que el martes pasado la cifra era de 78 ucranianos los que habían solicitado los papeles oficialmente en Córdoba, que se les da automáticamente, porque se tratan de refugiados de guerra, por esta consigna de la Unión Europea que nunca se ha visto tan ágil en otra situación de refugiados masivos. Y bueno, es verdad lo que comentas, se espera que lleguen, pero no se espera que lleguen tantos como cuando tenemos esas crisis migratorias por el estrecho de Gibraltar o por las Islas Canarias. Vimos en el pasado, cuando venían los subsaharianos, que a Córdoba llegaban autobuses constantemente y venían oleadas de 200, 300 y 400 personas, y es que prácticamente no había sitio para cogerlos de rápido que era. Los polideportivos que se tuvieron que habilitar para que durmieran. Vista Alegre, por ejemplo, es verdad, se habilitó el polideportivo entero, el centro de educación ambiental, que nunca funciona, que solamente funciona para este tipo de cosas, también se habilitó, y ahora pues eso, llegan con cuentagotas. Lo que sí que notamos, está claro, son otro tipo de efectos no deseados. Efectivamente. Bueno, hablábamos del tema del desabastecimiento. Lo tanto de las portadas, no llega la cantidad, el género no está llegando a los mercados, el producto no llega a las industrias, no llega la materia prima para fabricar. Pasta Gallo ya ha anunciado que de aquí un par de días, si no ya, va a dejar de producir pasta porque no tiene dónde soltarla, porque tiene los almacenes abarrotados. Y las consecuencias son cada vez peores. Dice el diario El Día, se pone en riesgo la recuperación, dice el Córdoba en paro forzoso, señala el Cordópolis que todos los sectores están ya en situación de off, prácticamente no han cerrado, algunos de ellos aguantan, pero con Scooper cerró también, dejó de producir. La situación tiene para un par de días, para más no aguantamos. Bueno, aparte, el problema se va a dar ahora como una especie de embudo, claro, de cuello de botella, porque cuando tú apagas, cuando tú le das a off a una fábrica como Cunescupe, cuando luego le das a on, no vuelves como cuando te estás apagando y encendiendo la tele, no rápidamente aparece la imagen, no. Hay un proceso muy largo para volver a poner en marcha toda la fabricación de cobre, claro, porque los hornos se han apagado, hay que volver a calentarlos, porque el material hay que volver a ponerlo de una determinada manera, hay que mantener unas máquinas que normalmente están funcionando pero que han dejado de funcionar, hay que sacar el stock que se te había acumulado, hay que importar materias primas, o sea, todo esto vamos a tener un proceso muy largo para volver a la normalidad, similar al que nos pasó justo cuando salimos del confinamiento más duro. Nosotros ayer estuvimos hablando con la patronal, con SECO, con los empresarios que tienen voces de todo el sector productivo de Córdoba,
Y ellos nos decían que nunca habían visto una situación similar ni durante la pandemia. Nunca se había parado la economía de la manera que se está parando en estos momentos tan rápido y por otras circunstancias sobrevenidas. Porque por un lado está el paro del transporte, pero por otro lado también está el problema que hay de las materias primas. No está llegando el cobre como debería llegar, por ejemplo, para Cunescupe. Sabemos lo que está ocurriendo con el tema del aceite de girasol, que ha disparado a su vez la venta del aceite de oliva, y que el aceite de oliva es el que hay, no podemos inventarnos más aceite de oliva del que tenemos. Está empezando a ocurrir también con el sector de la construcción. Ya se están parando obras, porque es que directamente los albañiles no tienen material. Ahora, tienes que volver a llevar material a esas obras para que eso se reinicie. O sea, si la huelga del transporte, que ojalá ocurra, se resolviese esta misma mañana, que va a tener el gobierno una reunión con los transportistas, a las 11:30 creo que está convocado, la normalidad yo entiendo que no la recuperamos hasta finales de la semana próxima, como muy pronto, lo que es la normalidad de lo que veníamos teniendo hasta ahora. Aún así, seguiremos teniendo problemas con lo que estamos hablando de la importación de determinadas materias primas, con el encarecimiento de todo, porque todo es más caro que era antes, porque la luz es bastante más cara, creo que ha subido un 40% el recibo, el petróleo casi se ha duplicado, o sea, que entramos en una fase, los empresarios ya estaban asustados porque es territorio desconocido. Efectivamente, decía que el puerto de Algeciras, por ejemplo, está lleno literalmente, hay barcos que llegan al puerto de Algeciras y se da la vuelta por no de descargar. Están yendo a Rotterdam algunos barcos, creo que hay que traerlo de Rotterdam, porque son contenedores que vienen de Sudamérica y que cuando llegan a descargar, en el puerto de Algeciras, contaban ayer lo oí en la radio, hay una sección que es para enchufar contenedores a la corriente eléctrica, porque lo que traen hay que refrigerarlo. Y que está todo lleno y que los barcos directamente que llegan se da la vuelta, o sea, llegan al puerto y pasa también en Vigo, en el puerto de Vigo, están entrando y saliendo y todo eso luego habrá que traerlo y esos contenedores que están en el puerto de Algeciras, aunque se haya hablado solamente al tren, del puerto al tren, que es un camino, se supone que es cortito porque hay vía muy cerca del puerto, pues ese trayecto solo va a embotellar muchísimo. Igual hay un contenedor allí que usted está esperando y que va a estar allí, está aterrizado ya, está desembarcado y va a tardar una semana en llegar a Córdoba. Sí, estamos viendo, por ejemplo, se está retrasando la entrega de los coches, que ya se habían comprado y se habían comprometido. Ya venían tarde. Había gente que estaba comprando un coche en enero y se lo daban en abril. Pues ya le han escrito de que no, que en abril no, que por lo menos hasta junio no va a llegar el coche. O sea, y eso es una cosa muy grande, ¿no? En cualquier pequeño paquete ya estamos viendo los retrasos que está viendo casi que con todo. De todas formas, yo tengo que decir una cosa, y es que me está sorprendiendo la ciudadanía en general. La paciencia. Sí, porque yo pensaba que la gente se iba a volver loca y iba a pasar como antes del confinamiento, que se iban a lanzar a los supermercados y íbamos a ver escenas un poco de los juegos del hambre, ¿no? De la gente peleándose por papel higiénico, por aceite de girasol, por cualquier cosa que hubiera. Y no, nosotros hemos visitado mercados y supermercados y no te digo que la situación sea normal, porque no lo es, pero tampoco detecta pánico y tampoco detecta una situación de caos. Creo que estamos dando una lección de resiliencia, que se llamaba al principio de resistencia, y como que la gente ya se ha acostumbrado, que esto es lo que hay, ya está. Es verdad que el fin de semana previo a la huelga sí que hubo una avalancha, decían las cadenas de alimentación que habían vendido 4 veces lo normal en un fin de semana, pero fue por un poco la incertidumbre, decir, pues acaso me pilla fuera de juego. Luego de ahí para adelante, es verdad que hay menos fresco, sobre todo, menos verdura, menos fruta, de peor calidad, menos pescado, como señala hoy Cordópoli, hay que ir a la costa en su furgoneta a traer pescado y evitar las piquetes, que ya se han dado cuenta que el pescado viene en las furgonetas particulares y está intentando pararlas también, y está llegando poquito a poco. Ya llegaron 100 cajas de pescado azul a Merca Córdoba y se agradeció muchísimo porque lo estaba entrando la piscifactoría fundamentalmente. De que poco a poco parece que se está solucionando el problema y ojalá que hoy se resuelva del todo, o si no es hoy, el lunes, cuando el presidente del gobierno explique cuál va a ser este manguerazo nuevo que habrá de dinero para solucionar el problema. Que, como decía yo ayer, este dinero que va a repartirse a los transportistas no va a ser del sueldo de los asesores del gobierno, va a ser de política, probablemente política de ayuda a la dependencia, de ayuda al emprendimiento, de ayuda a la empresa, ayuda a los autónomos, rebajas fiscales. O sea, que lo que le demos a los transportistas lo vamos a pagar nosotros, o se lo pagamos por un lado o se lo pagamos por otro. Bueno, en el fondo ya lo estamos haciendo. Claro. El problema de todo esto, y yo creo que algo de lo que no se está hablando, es que estamos viendo cómo funciona el capitalismo más salvaje, el neoliberalismo, por así llamarlo. Hace 20 años, 30 años, y los transportistas que nos estén viendo lo saben perfectamente, los grandes almacenes, las grandes empresas e incluso las pequeñas empresas tenían su propio transporte. Su flota, sí. Tenían su flota de camiones. Se ha decidido, en la mayor parte, el 99%, prescindir de la propia flota de camiones
para que la gente nos entienda un poco como lo que han hecho las pizzerías con Globo, ¿no? Antes tenían los pizzeros contratados, que era el chico de los recados, y ahora pues de repente depende de una aplicación. ¿Qué es lo que ocurre? Eso se ha hecho para ahorrar costes, y los portes ahora son mucho más baratos de lo que eran antes. Por tanto, los márgenes de esos transportistas son mucho más baratos. Se ha precarizado el sector del transporte de una manera increíble. Y en muchos casos hay un autónomo que tiene un camión, 2, 3 camiones, como mucho, como digamos un poco como está repartido el sector del transporte en España. Y como tienen unos márgenes tan pequeños, en el momento en el que uno de sus gastos fluctúa de manera importante, acaban perdiéndolo todo. ¿Por qué no hay huelga en otros países europeos? Porque esos márgenes no son tan pequeños, porque los camioneros tienen unos sueldos más dignos, porque cobran unos portes más altos y porque tienen otro tipo de condiciones, pagando lo mismo por el combustible que lo que se paga aquí. Entonces, si aquí de repente tienes que pasar de pagar 100 y pagas 200, obviamente mover el camión es que te cuesta el dinero. Sí. Entonces, yo creo que ese es el problema en el que no se está incidiendo tanto, en el que yo creo que es que las condiciones económicas y laborales del transporte tienen que mejorar. Y nosotros tenemos que asumir que no es sostenible que te puedas comprar una camiseta del centro comercial X por 7 euros, porque algo está pasando ahí. No es sostenible que te llegue un paquete a gastos pagados. Pues no, pues el transporte hay que pagarlo. Y quizás tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo, que al final es el que nos va a encarecer el precio de la vida, de que hay determinadas cosas que sí que tienen un coste. Y que no hay que poder comprar patata en Costa Rica, aquí patata aquí, no hay que poder traerla. Si se traen, que sea un producto gourmet, pero no que encontremos en un lineal supermercado patata de Alemania o de Finlandia, viendo aquí una huerta estupenda que tenemos en Córdoba. Con respecto a los portes, tiene razón Alfonso lo que dice, pero también hay un elemento que los camioneros no acaban de reconocer, y es que son ellos mismos quienes están tirando los precios. Porque cuando al camionero le llega la factura de la letra del camión, le llega la letra, ese día acepta cualquier porte al precio que sea, porque la criatura, se entiende, tiene que pagar la letra, y si no es que le quitan el camión. Entonces, si el porte son a 100 y tú llamas a otro, dámelo 80, al final hay uno que lo hace entre 80, y eso está tirando los precios hacia abajo. Claro, ese es el capitalismo más salvaje, y es lo que está pasando en el sector de transporte, y es también lo que está pasando en el campo. Sí. Además, en el campo, porque es muy cómodo verlo desde la ciudad, y imaginarnos que el campo es como los santos inocentes de los años 80, el campo ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, y el que lo conoce lo sabe. En el campo han entrado los fondos de inversión de una manera espectacular. En el campo ha entrado la mecanización, han entrado las empresas multiservicios y han entrado los intermediarios. Entonces, desde el producto que produce el agricultor hasta que llega al supermercado, hay una cantidad de personas, empresas, fondos de inversión y multinacionales de por medio quedándose con dinero de ese producto impresionante. Entonces, mientras más acerquemos lo que cobra el agricultor a lo que está pagando el consumidor, vamos a tener un campo más sostenible. Claro. Por tanto, yo creo que estamos ante el mismo problema, que es que se reducen tanto los márgenes para conseguir el mejor precio posible y competir en este mercado tan loco, que al final acabamos destrozando al último eslabón, que es el más débil, pero además el más importante. Porque es que sin el campo y sin los camioneros estamos viendo lo que nos pasa, ¿no? Sí. Que es que no tenemos nada en los supermercados. Efectivamente. Bueno, ese se soluciona el problema, que es lo que todos esperamos, por su bien, por el de los transportistas y también por el del consumidor, que estamos todos sufriendo en definitiva sus consecuencias. Señala hoy los periódicos, lo trae el Diario de Córdoba, por ejemplo, en la portada, que el pago del IBI en Córdoba se retrasa hasta los meses de verano. Ya lo hizo alguna vez el Ayuntamiento, esto de aplazar el pago del IBI. El IBI es el impuesto que más recauda, creo que la tercera parte de la fiscalidad municipal proviene del IBI de rústica y de urbana, sobre todo el de urbana, y el Ayuntamiento ha decidido posponerlo 2 meses. Es verdad que la mayoría o buena parte de los ciudadanos tienen o tenemos los impuestos fraccionados mensuales, con lo cual eso no nos va a afectar, porque se paga cada mes la 12ª parte del total, pero quienes lo paguen de una vez tienen hasta agosto para pagar este impuesto. Son 70 millones de euros, dijo el Salvador Fuentes. 72, creo que sí. Bueno, creo que no es una mala medida, pero creo que también es una medida, entre comillas, injusta, porque no todo el mundo está afectado de la misma manera. Un trabajador público va a cobrar todos los meses. Lo que está pasando, no te digo que ni le vaya ni le venga, pero que no tiene problemas para pagar ese recibo a final de mes. Personas que de renta alta o de renta media alta, que le cobren o no le cobren el IBI, pues creo que le da un poco igual. El Ayuntamiento de Córdoba tuvo una herramienta, yo creo que bastante interesante en el pasado, que usó
y no sé si sigue en vigor, tendría que mirarlo, que se llamaba el famoso callejero fiscal. Y es que te cobraban un determinado impuesto según el lugar donde vivías, porque se hacía un estudio por rentas, ¿no? Existe todavía en el IBI, sí. Entonces, normalmente, pues en la calle Torremolinos la gente no tiene una renta como lo que hay en la Avenida del Brillante, hay una enorme diferencia. Yo entiendo que este tipo de medidas deberían ser progresivas también, ¿no? Y aplazar el cobro del IBI a quien vive en la calle Torremolinos, y entiendo que cobrárselo al que vive en la Avenida del Brillante, porque son personas que no van a tener los problemas para pagar este impuesto como el que pueden tener en este sitio. En cualquier caso, como decía, ya casi todo el mundo lo tiene aplazado porque puede hacerlo, porque solamente hay que fraccionarlo y se lo va aplazando. Si se pagan 200 euros, por ejemplo, 300 euros de IBI, en vez de pagarlo en su momento, que sería hasta el mes de junio, se puede pagar de mes en mes y se paga pues, a lo mejor el mes 15, 20 euros, que es mucho más fácil, más asequible para todo el mundo. Más cosas. Hoy hay comisión de la Gerencia de Urbanismo, creo, en un par de asuntos tanto polémicos. Ayer llegó un comunicado de Córdoba Laica protestando por una petición que ha hecho la Iglesia de Suelo en Turruñuelo. Lo comentamos ya ayer nosotros en este programa. Tiene una parcela localizada, una parcela que es de uso de servicios, destinada a servicios, dotacional, y la Iglesia quiere construir allí una parroquia, además de la vivienda del sacerdote o del párroco, el salón parroquial que se construyera, en fin, lo que vayan a hacer allí. Córdoba Laica y otros colectivos se oponen a que el ayuntamiento ceda este suelo porque entienden no es un suelo, no es un uso público el que se va a dar, sino un uso sesgado, solamente para los feligreses de esta religión, de esta doctrina. Bueno, es un tema abierto hace mucho tiempo, el tema de la cesión de uso. Ayer hablamos, creo que fue ayer, con Juan Ruz, o antes de ayer, que no estaba claro cómo se hace este tipo de procedimiento, no sé si obligación no habrá, supongo, y no sé por qué no se paga el suelo como paga cualquier otra institución que quiera un terreno para construir algo. Bueno, la verdad es que el debate es curioso. El Consejo fue ayer, ya se aprobó, y sí que se retiraron, otra de las cosas que pedía Córdoba Laica, se retiraron el renombramiento de un par de calles que se iban a poner a hermandades, una en el Paseo de Colón y otra en Horno de la Trinidad. En cuanto a este tema, lo que Córdoba Laica dice es que el suelo es público, está reservado para un equipamiento. Y es verdad que el PEGO permite equipamientos de uso religioso, no solamente para construir un colegio, un centro cívico, un ambulatorio. Puedes construir una iglesia, como puedes construir una mezquita, como puedes construir una sinagoga o como puedes construir un templo hindú. Ahora, también está claro, desde mi punto de vista, que esto es una cesión de suelo. O sea, cuando la iglesia construya un templo, aquí en esta zona, el templo será suyo, pero cedido durante un tiempo, X. No podrá inmatricularlo, aparte de que la ley de las inmatriculaciones ya se retiró, ¿no? Que permitió a la iglesia inmatricular una cantidad enorme de bienes, ¿no? A partir de ahora, entiendo que como ocurre, pues, por ejemplo, con el GoFit, ¿no? Por poner un ejemplo, el GoFit tiene, creo que la empresa, un plazo determinado, no sé si son 25 o 50 años de cesión. 50 o 75 son. Una vez que pase ese tiempo, ese suelo y ese edificio pasa a titularidad del ayuntamiento. O sea, no es un suelo que le vayamos a ceder a la iglesia ya para siempre, sino que en un futuro será público. Yo entiendo que si el ayuntamiento no tiene otras prioridades y la iglesia ha pedido construir una iglesia allí, porque tiene fondos y tiene dinero, pues tiene derecho. Y bueno, igual que tiene derecho que venga el jeque Hassan de Dubái y construya una enorme mezquita, si también quisiera. Y el ayuntamiento no podría oponerse a eso. Además es algo, desde mi punto de vista, constitucional. Ahora, que sea prioritario construir una iglesia en esa zona, pues no lo sé. La iglesia, te da una vuelta un domingo a las 12 de la mañana por las iglesias del centro y no es que estén rebosantes. Pues es el día que hay gente, vete un martes por la tarde, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entiendo que la iglesia también quiere tener proximidad con sus fieles y que no obliga a que una persona de Turruñuelo tenga que ir a San Pedro a misa diaria o a misa de las 12 de la mañana. Pero quien se va a querer casar por la iglesia no se va a querer casar en esa iglesia, entiendo yo. A lo mejor sí, ¿no? Bueno, esta iglesia que han diseñado, una iglesia que parece la ópera de Sydney, que a lo mejor tiene su encanto hacerse la foto ahí delante de la iglesia esta. En cualquier caso, yo no estoy en contra ni mucho menos que se construya una iglesia, me parece genial. A mí me gusta mucho la iglesia. Lo que no tengo tan claro es que el suelo dotacional, el suelo público, en un barrio en el que, hasta donde yo sé, no se ha diseñado
ni un ambulatorio, ni un colegio, ni un instituto, ni un centro de cívico, por ejemplo, ya se reserva de primera un espacio para la iglesia. Es lo que no entiendo en el suelo de uso público, ¿eh? El resto, la iglesia puede comprar parcela que quiera, construirse su iglesia donde quiera. Yo creo que eso, nadie duda de que su labor evangélica o pastoral pues le lleve a ese... Y además creo que tiene dinero para hacerlo, ¿eh? Porque si no, esa iglesia de Sydney debe costar un dinerito. A ver, es verdad que suelo hay, y que el problema aquí quizás lo tendrían las instituciones, porque si nos damos una vuelta por esos barrios vemos determinadas mellas, ¿no? En parcelas que no están construidas. No están construidas porque no se puede. ¿Por qué? Porque es del ayuntamiento. No hay dinero. Y principalmente porque es del ayuntamiento. Entonces, son suelos públicos que se está redistribuyendo. Para utilizarlo, claro. Claro, ahora, por ejemplo, se ha decidido que el gran parque de bomberos vaya allí detrás de Miralbaida, en una gran parcela pública que hay. Entonces, allí es donde se va a construir. Pero el problema que tienen estos vecinos, desde mi punto de vista, es que se tienen que constituir y tienen que empezar a pedir a las instituciones que les construyan este tipo de servicios. Porque hay suelo para centros de salud, para colegios, para centros cívicos, para institutos, para incluso bibliotecas, para todo lo público que ya existe en otro tipo de barrios, para campos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las instituciones allí prefieren que se construya rápido, se recogen esas plusvalías que se invierten en otras zonas, ¿no? Pues así de mal está el urbanismo, no solamente en Córdoba, sino en España. Cuando esas plusvalías que se han generado por la construcción de estos edificios en estos barrios deberían reinvertirse precisamente en esos barrios y no deberían salir, pues, ¿qué te digo yo?, para financiar la obra del centro de convenciones o para pagar la expropiación de caballerizas reales. No, estas plusvalías deben dedicarse exclusivamente a esas zonas para dotarlos de un centro de salud digno, para dotarlos de un colegio digno, para dotarlos de servicios públicos dignos y no que estos vecinos se tengan que acabar buscando la vida. Por ejemplo, en Madrid una de las cosas que se está haciendo es que esos suelos se ceden a colegios concertados, a cooperativas de enseñanza o colegios concertados relacionados con la iglesia. Y al final estamos segregando mucho, porque ¿quién se puede pagar o quién se puede financiar un colegio concertado? Al final los que vivan en esos barrios que por circunstancias acaben más cerca de la pobreza que de la riqueza, tendrán que ir a un colegio público que estará en el Quinto Pino y no estará allí cerca. Con respecto a lo de las calles que comenta Alfonso, ayer había 3 propuestas que se pospusieron. La calle Horno de la Trinidad, que es la que está enfrente de la parroquia, pretendían redenominarla o renombrarla como calle Santo Cristo de la Salud. La calle Yerbabuena, que está, como saben, en San Lorenzo, iba a llamarse calle Andrés Valverde, que es un tallista, que fue lo menos un tallista y cofrade. Y el lateral norte de Colón, donde están los autobuses, iba a llamarse Hermandad de la Quinta Angustia. Estos 3 casos se pospusieron, entre otras cosas porque hay una ordenanza municipal que impide que una calle como la calle Yerbabuena, se llama así toda la vida, o la calle Horno de la Trinidad, pues se renombre. Incluso se propone en la ordenanza que cuando se quitaron los nombres tradicionales se recuperen en lugar de volver a cambiarlo. Sí se han aceptado algunas otras calles, el de la Plaza de Veterinaria, de la calle Baldomero Moreno, la calle Joaquín Tortosa o calle religiosa Madre Dolores Márquez, que estará también por la zona de Fuente de la Salud, los barrios nuevos donde tenía Baldomero Moreno, por cierto, la fábrica de Musa y de los aceites, tiene ahora su calle. Pero es curioso cómo en otras ciudades se está intentando recuperar este callejero antiguo, quitarle connotaciones políticas, connotaciones a veces ideológicas y recuperar la calle Yerbabuena, un nombre precioso, por cierto, no sé por qué le quieren quitar el nombre de Yerbabuena para ponerle calle Andrés Valverde, al cual yo respeto muchísimo, pero creo que no tiene color en la elección de una calle por otra. U Horno de la Trinidad, es un nombre maravilloso. Y religioso también, por cierto. Sí, bueno, está vinculado con el convento que había allí, ¿no? Era un convento de la Trinidad, ¿no? O sea, la ordenanza está clara. Si se cambia la calle es para ponerle el nombre que tenía antes, punto. Pero esto no se ha cumplido nunca. Yo esta mañana contaba, por ejemplo, ayer lo contamos con esta información, lo de la plaza de agrupación de cofradías. La plaza de agrupación de cofradías era la plaza de los Benaventes. ¿Por qué se le pone el nombre de la plaza de agrupación de cofradías en plena judería? No sé, si hay que hacer un reconocimiento a la agrupación de cofradías, yo creo que, bueno, que no hay ningún problema con que las nuevas calles que se creen en Córdoba tengan esos nombres. Se ha hecho en el Arenal, se ha hecho en Poniente, donde se están poniendo nombres maravillosos dedicados a personas que se merecen todo el reconocimiento y no hay ningún problema. Pero si eso ha sido toda la vida la Plaza de los Benaventes, por ejemplo, en Córdoba, todo el mundo a la calle Claudio Marcelo la llama la calle Nueva. Pues ¿por qué no se va a llamar la calle Nueva? O la calle San Fernando la llaman la calle de la Feria. Sí. ¿Por qué no va a ser la calle de la Feria? Y que San Fernando sea otra calle. Es que no hay ningún problema en esto. O también se cambió durante el mandato de Rosa Aguilar con esta ordenanza en vigor, que esto no va de ideología, esto va muchas veces de sentido común. La actual calle Jesús del Calvario, que está en San Lorenzo, era la calle Ruano Girón.
¿Y por qué se le cambia el nombre a Ruano Girón? A mí me dijeron que era un ministro franquista cuando lo pregunté en su día, y resulta que es que Ruano Girón no era un ministro franquista, sino que era un arqueólogo muy importante que trabajó en la ciudad de Córdoba. Sonaba, lo de Girón sonaría ahí. Girón, claro, sonaba Girón de como ese Blasco. apellido, pero Girón de era Blasco. como el argumento, porque había que ponerle esa calle a una hermandad de Córdoba, que yo no tengo nada en contra de las hermandades, y hacen una labor maravillosa y estupenda. Y además, dentro del casco histórico hay muchos sitios emblemáticos con azulejos dedicados a hermandades, que es lo que yo creo que es el gran homenaje que se le hace a las hermandades, pero ponerle una calle, Cristo de la Salud, una calle pequeña, para quitarle su nombre tradicional, o inventarte un pasaje enfrente del Palacio de la Merced para ponerle Quinta Angustia. Paseo de la Quinta Angustia, no lo sé. Yo creo que las propias cofradías, hay gente de las propias cofradías que entiende que esto no tiene sentido, y bueno, y ayer el ayuntamiento, ante determinadas oposiciones, decidió dejarlo sobre la mesa. Pero yo haría una revisión total. Yo haría, en el casco histórico, iría a la esencia, como tú has comentado al principio. Es maravilloso que haya calles con nombres de oficio. La calle Mucho Trigo, es que tiene una esencia impresionante. La calle Morisco, que ya solamente con esos nombres de esas calles te están evocando muchísimas cosas. Bataneros, cedaceros, curtidores, hay calles en el casco histórico que te retrotraen a un momento en el que tenía otro tipo de actividad. Claro, claro, y aparte es que es eso, es que, por ejemplo, este festival de las callejas que se hizo, que se suspendió, pero que era muy chulo, te contaba la historia de por qué una calle se llamaba así. Callejones, la calleja de la Hoguera, ¿no? Es que todo te evoca a la historia de lo que es la propia ciudad. Ahora, si empezamos a quitarle nombres y le ponemos nombres que con todo el derecho serán personas que han hecho muchas cosas, pero esta calle Hierbabuena, que se le iba a poner a Andrés, no recuerdo, Andrés Valverde. Andrés Valverde, que este hombre tuvo que ser muy importante en su momento, pero creo que Hierbabuena te evoca a muchas más cosas que ponerle un nombre concreto, ¿no? de cosas. Y luego además acaba entrando en el problema como de la memoria histórica, ¿no? Cuando había nombres que te evocaban al franquismo de determinadas cosas, ¿no? Yo siempre estuve a favor de que las calles tuvieran nombre de cosas o de lugares, y ya está, porque es que muchas veces ponerle a alguien una calle no acaba de tener El demasiado origen sentido. del callejero a ese, el origen del callejero se llamaba una calle como se llamaba a los vecinos, calle de Bataneros porque estaban los bataneros allí, la calle ancha porque era mancha, la calle empinada porque era empinada. Cuando se empezó a homenajear a gente con una calle, empezamos, como casi siempre ocurre en el ser humano, a complicarnos la vida. Bueno, estamos fuera de hora ya mucho, así que en 30 segundos, la foto del periódico. Ayer Córdoba ganó al Tamaraceite, por cierto, ahora verán el partido, que lo pueden ver a continuación de este programa otra vez, partido del Córdoba ayer, un partido aplazado que había. Fuera donde la jugada de Cello antes, 3 puntos, 12 puntos de ventaja sobre el Cacereño, que tiene un partido menos, por cierto. 4-0, la grada encantada de la vida, la chavalería sin cole, fue una jornada perfecta. Hubo algunas quejas por algunas AMPAs, que me consta que las hubo, porque no estaban de acuerdo en que se suspendieran las clases por el partido de fútbol. Pero bueno, al final hubo unos pocos de miles de chavales, hubo 15.000 espectadores casi, y más de la mitad era chiquillería. Bueno, está bien, a mí es verdad que sí que, a ver, está bien y mal. Entiéndeme. Si el partido hubiera sido por la tarde y se hubieran invitado a los niños, porque a lo mejor se hubiera convocado a las 5 de la tarde, a la hora en la que mucha gente sigue estando trabajando, no pueden ir al estadio, pues yo lo habría entendido más, ¿no? O a las 4 incluso, o a las 3, después de almorzar. Y el gesto del Córdoba con los colegios está muy bien, es verdad que está criando cantera, es una experiencia que estos niños no van a olvidar en muchos años. Muchos quizás no volverán a ver un partido de fútbol en directo, pero otros se acabarán enganchando y les gustaría el ambientillo, les gustaría ver un partido allí, en fin, estas cosas, ¿no? Y luego aparte ayuda a que esto que nos pasaba a nosotros de pequeños, que las clases era todo el mundo del Madrid y del Barça, el despistable del Atleti, había alguno del Deportivo de La Coruña y luego había un friki que era del Córdoba, pues ahora pues, sea mayoría la gente que es del Córdoba, ¿no? Entre los chiquillos. Y yo creo que esto ayuda a eso. Pero lo de ventilarnos un día lectivo para ir a un partido de fútbol, yo sí que son cosas que no acabo de ver muy bien. Las actividades en la calle pues suelen ser para visitar museos, una excursión, en fin, algo que... Más didáctico, claro. Claro, más didáctico, más relacionado con la educación. Esto al fin y al cabo es sentarte en una grada animada a un partido de fútbol que, bueno, pero lo mismo hay niños, no voy a decir niñas, a los que no les guste el fútbol y por qué tenían que estar viendo un partido de fútbol, que yo qué sé, tampoco... Por quitarse la clase de mes. Creo que sí, básicamente es por eso. Si se hubiera hecho por la tarde lo hubiéramos visto de otra manera y habría habido niños que habrían ido y otros seguramente no habrían ido.
porque no se habrían ahorrado ese día de clase. Probablemente. Bueno, pues ahora, como les digo, podrán ver el partido si no lo vieron ayer, con mucho chiquillería en la grada y con este triunfo del Córdoba que despeja algunas dudas, no todas, que el Córdoba hasta que no se vio con el rival mermado, con un jugador de menos y tal, no consiguió abrir marcador, faltaban 25 minutos solo, pero bueno, el Córdoba se deshizo del Tamaraceite y sigue triunfante en su regreso a Segunda B, que recordemos que lo que queremos es subir a Segunda B. Gracias, Alfonso, te veo el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí, como cada día, les dejo con este partido de fútbol, mañana seguimos, hasta entonces, gracias por su atención.